Volvemos a esta casa, a nuestro interesantísimo programa. Alfredo, si pudieras de manera muy pedagógica, quiero insistir en eso, relatarnos cuáles han sido los argumentos más contundentes que los que Bolivia habría presentado esta semana, ¿cuáles serían? Ya, a ver, primero Bolivia ha, de manera brillante, en intervenciones muy contundentes de los cuatro abogados extranjeros y el delegado Rodríguez Belcé. Primero ha sostenido que su demanda no tiene nada que ver con territorio ni con redefinición de fronteras, sino que entonces, por lo tanto, no toca, digamos, en lo sustantivo al Tratado de 1904. En ese marco, lo que plantea es que, y ha probado, que Chile durante reiteradas ocasiones ha comprometido unilateralmente o en ámbitos bilaterales, como he señalado hace un momento, que es las notas reversales de 1950 y en los acuerdos de Charaña, para esa negociación. Bilateralmente Chile también ha aceptado que hay un tema a solucionar con Bolivia. Entonces, en ese marco, Bolivia dice, hay un tema pendiente que está fuera, porque fuera lo puso también Chile, del Tratado de 1904. Entonces, que en ese mérito la Corte Internacional de Justicia tiene competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto. No sé si es tan pedagógico. Sí, no, se entiende. Los argumentos chilenos. Claro, es objetar en esta instancia, ¿no? Después, si ya la Corte tiene competencias, bueno, van a tener que entrar el tema de fondo, ¿no? Ahora, es como sabemos, han estado mezclando. Lo primero es decir, la Corte no tiene competencia. ¿Por qué? Porque, bueno, es un tratado de límites. Y por el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá nos hemos obligado a acudir a esta solución pacífica de controversias, entonces, porque la Corte per se no podría obligar, nosotros hemos firmado los estados latinoamericanos este Pacto de Bogotá, que nos obligamos a ir si tenemos algún conflicto con otro país, y Chile lo que dice es, no hay conflicto, porque así es cerrado el tema en 1904. Y el mismo pacto lo establece, o sea que la Corte no puede pronunciarse sobre este tema. Como nosotros hemos ido a demostrar que no es el tratado, que son los actos unilaterales, entonces ya salimos de eso, pero los argumentos de Chile son esos, ¿no? En primer lugar, la Corte no puede revisar un tema que ya ha sido cerrado por el mismo Pacto de Bogotá, porque se entendía. Chile y Bolivia tenían, pues, mucho conflicto en el Pacto de Bogotá por este problema, por el Tratado de 1904. Entonces, Chile lo que dice está cerrado, no tiene competencia. Y bueno, argumentos posteriores dicen, Bolivia va a tratar de maquillar, de dar la vuelta a todo lo que estamos haciendo nosotros, ¿pero para qué? Para ocultar que lo que quieren es revisar el tratado. Y esto es peligroso y esto va a poner en riesgo todo el sistema internacional, las fronteras de cuántos países, porque si ustedes hacen caso a lo que dice Bolivia, ¿qué les garantiza que mañana no venga otro y pasa mañana otro? Porque esto está todo maquillado. No hay actos unilaterales de esto. Cuando han tenido que referirse a este tema de los actos unilaterales, lo que dicen es, no, o sea, un pilar del sistema internacional es la negociación. La negociación ahora no puede generar derechos. Y claro, como sabemos, este sí es una nueva fuente, pero esos serían los dos argumentos, ¿no? Que Y la Constitución también, ¿no? Bueno, la Constitución de Bolivia que obligaba a tratar este tema y que, claro, están desconociendo el tratado. Y bueno, volvemos a lo mismo, que siempre el tratado, y es por eso que el abogado Bretons, el español de la delegación de Bolivia, les dijo, bueno, ustedes, su visión es que estaba Moisés bajando del monte con los 10 mandamientos y con el tratado de 1904 al lado, así todo es santo. Y que si alguien logra alguna vez decir el Tratado de 1904 es para cortarse la lengua, ¿por qué? Porque ese tema está resuelto, pues les doy un aviso, o sea, sus argumentos también para el tratado. Como no hemos presentado esto, bueno, la Corte vamos a tener que demostrarle nosotros que va por otro lado, porque en este caso sí nosotros diríamos Chile está maquillando más bien, que dice que nosotros lo hacemos. De hecho, eso le ha sorprendido a la prensa chilena, eso hemos visto en muchísima información que ha salido a Chile. Los chilenos en general se sorprendieron mucho cuando supieron que Bolivia no estaba afectando al Tratado de 1904, ¿no? La población chilena, una de las cosas que resaltó fue, no teníamos idea de qué se trataba, qué grave. A ver, una pregunta que les hice en el anterior bloque, pero no lo respondimos. Lo del juez Owada, la pregunta esta de qué se entiende por salida soberana al océano, recién se contesta el 13 de mayo. ¿Por qué recién se contesta el 13 de mayo, Rafael? Bueno, les han dado un tiempo para que puedan preparar sus argumentos, pero yo creo que al contrario de lo que muchos dicen, que las dos preguntas de los jueces han desestabilizado, desbaratado la demanda boliviana, yo creo que por el contrario la han fortalecido, ¿no? No sé cómo contestará nuestra delegación, pero
si yo estuviera en esa responsabilidad, les diría, bueno, si quieren saberlo, declárense competentes, ¿no? Es decir, ya están preguntando cosas del fondo de la cuestión, entonces, bueno, primero declárense competentes y ahí con todo gusto desplegaremos el caso. Porque en la pregunta de Greenwood, lo que no sé, se puede leer, y claro, en prensa y todo esto, es que él buscaba que nosotros hablemos del Tratado de 1904 como para... Bueno, la pregunta hablaba de la fecha, ¿no? La fecha en la cual habríamos concertado ya un proceso de negociación y por lo tanto lo que quería él era determinar de cuándo a cuándo es este proceso en el cual Chile ofrece y Bolivia se sienta también a escuchar las ofertas y eventualmente aceptarlas o no, ¿no es cierto? Pero como nosotros hemos presentado un espectro tan amplio en un tiempo tan largo, digamos así, la respuesta boliviana ha sido, bueno, tenemos montones de ejemplos y no es un momento mágico en el que comenzamos, decía uno de nuestros abogados, sino que esto es constante, es permanente, es incluso antes de firmar el Tratado de 1904, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que ha sido una respuesta muy oportuna, muy atinada, digamos así, porque una vez más estamos invitando a la Corte a declararse competente para efectivamente tocar con detalle todos estos temas, ¿no? Ha sido una pregunta, como le llaman algunos, pregunta venenosa o a qué quiere llegar, porque nosotros, nuestra demanda no se basa en un tema como lo preguntó él, nuestra demanda no se basa en que hubo un pacto posterior. 1904 no se toca, pero hubo un pacto posterior aquí en este momento mágico, aquí. Como una especie de línea paralela, ¿no? Paralela, aquí lo hemos cerrado, sino que estos actos unilaterales han generado, y si quieres saber el momento mágico de cada uno de estos 15 podemos nombrar, pero no entendemos de qué estás hablando tú de este pacto, ni cuándo quieres que te diga una fecha que nos hemos sentado, hemos firmado y Chile lo oculta. No es eso, o sea, no trates de dar la vuelta el fondo. Y bueno, otra vez el mismo tema, es el fondo del asunto. ¿No? ¿Y por qué pregunta más soberanía? Porque ese es el resultado. Cuando la Corte dictamine va a decir, se obliga a Chile, no se obliga, ¿qué? A negociar ceso soberano al mar. Bueno, claro, quieren saber eso porque es lo que van a tener que dictaminar, pero es muy buena tu apreciación para decir, ok, pero si quieren los temas de fondo, entonces ¿por qué siguen viendo la competencia? No de una vez. Yo estoy de acuerdo que las dos preguntas pueden beneficiar a Bolivia antes que perjudicarla. De hecho, la pregunta del juez inglés, Greenwood, finalmente fue respondida por Bolivia magistralmente. Le dijo, señalando y reiterando los momentos en que Chile se comprometió unilateralmente o bilateralmente. Ahora bien, en cuanto a la pregunta del juez japonés sobre qué entienden por acceso soberano al mar, yo creo que también la respuesta de Bolivia, no sabemos cómo va a ser, pero yo creo que en la Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas debe haber elementos como para definirlo así, digamos, pulcramente dentro de los términos del derecho internacional. Yo no entiendo bien por qué ese juez dice que no está definido en el derecho internacional qué exactamente es derecho soberano o acceso soberano al mar. Cuando todos los países que no son mediterráneos tienen ese acceso. Y también hay la Convención de Países sin Litoral, ahí también debe haber elementos. Estoy seguro que están trabajando ahorita y van a tener una respuesta contundente y bueno, y Chile qué dirá también, ¿no? Porque van a presentar los dos su propuesta escrita. Del mar, de Convención de Naciones Unidas del Mar, ¿no? De 1982, de ahí yo extraería que dice la costa marítima es lo que proyecta la soberanía de los estados hacia el mar. ¿No? Esa es claro, una de las bases de lo que nosotros vamos a entender con soberanía. Por eso queremos tener este acceso soberano. Porque actualmente, por esta misma convención, como país sin litoral, no tenemos problema en llegar al mar. Todos deberían darnos un libre tránsito. Es un derecho que tienen los países en la comunidad internacional. A partir de las 2000 millas, somos dueños del mar, al igual que todos los países. Alta mar, somos dueños como todos. Pero claro, es eso lo que nos falta. De hecho, lo que nos da el Tratado de 1904, la Convención del Mar también ya nos daba eso, ¿no? Todo país mediterráneo tiene derecho a gestionar el libre tránsito por los países que son ribereños. Claro, lo que no tenemos es un mar soberano, es a partir de la costa marítima lo que dice nuestra convención que se proyecta la soberanía. O sea, aunque sea un enclave, sean 5 kilómetros de costa, 10, pero a partir de eso se proyectaría la soberanía de Bolivia hasta las 2000. Esa es la llave de todo, Susi, porque si tenemos nosotros la costa de Chile o del Perú no está sujeta al Tratado de 1904, no forma parte de los límites de Bolivia con Chile ni de Chile con el Perú. Es decir, esa es la costa que necesitamos. Ahora, que lleguemos a esa costa rápidamente a través de un ferrocarril, de una carretera, eso se nos tiene que permitir, claro, pero no necesitamos disputarle a Chile soberanía en ese espacio. Es decir, lo que tenemos que hacer es llegar a la costa
Y ahí lo que Daniel dice es clave, es decir, y tener por lo tanto espacio marítimo para poder comerciar, para poder salir. Y por eso haber separado el tratado del tema de la mediterraneidad creo que ha sido un acto brillante, exactamente. Rafa, antes de irnos al corte, a ver, tú que estás día al día con la noticia, que te toca dirigir y generar todo tipo de información, la oposición le está costando mucho pronunciarse sobre el tema. Tenemos el líder de la oposición hace 6, 8 meses atrás, Samuel Doria Medina, ha obtenido el 25% de la votación y pues me ha llamado la atención que el líder de la oposición, Samuel Doria Medina, Rubén Costas, que tienen bancada política, tienen más de 40 y pico parlamentarios, etcétera, no hayan llamado a una conferencia de prensa o ocupe solamente twitters, ¿no? Solamente 140 caracteres, a algo que es de la importancia histórica de lo que hemos vivido esta semana todos los bolivianos. Han hablado de temas, incluso temas tangenciales en los twitters, imagino que los has leído, que el presidente debería recoger a la delegación con honores. Realmente temas insustanciales, por supuesto, ¿no? ¿Por qué crees que a la oposición le está costando tanto tomar una postura alrededor de este tema? Porque es difícil apropiarse de algo que efectivamente el gobierno tiene como uno de sus logros, ¿no? Y sobre todo, como lo decía hace un momento, que el gobierno haya digamos, construido una plataforma alrededor de Eduardo Rodríguez Belcé, de Carlos Mesa, que en su momento, e incluso durante este proceso, han sido críticos también. Recuerdo mucho el tuit de Carlos Mesa criticando la inhabilitación de candidatos de Unidad Demócrata en el Beni, por ejemplo, ¿no? Habiendo sido portavoz y haciéndose criticar por Susana Rivero, que le decía que era un portavoz de Suárez, ¿no? Ese hecho me parece que es difícil de digerir para la oposición, porque bueno, gente que a lo mejor estaba muy cerca de ellos, de pronto ahora está capitaneando, como decía yo, este proceso y efectivamente entregándole una victoria al gobierno, que es una victoria nacional, no creo que sea solamente de Evo Morales, ¿no? Sino que justamente esta contribución plural ha permitido que avancemos, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que le cuesta digerir y que sí, debería cambiar de actitud, yo creo que debería respaldar con mucha más fuerza. Ahora, yo también, en beneficio de Samuel, diría que fue el que propuso que Carlos Mesa fuera embajador en Naciones Unidas hace mucho tiempo, como que le hubieran hecho caso en cierto sentido, no en el nombramiento estricto, ¿no? Pero él ya lo planteó en su momento, debería continuar con esa línea, ¿no? Rafa, en este programa, tanto oficialistas como opositores habrían analizado que el surgimiento de nuevos líderes, de Luis Revilla, Félix Pazzi, en La Paz, Soledad Chapetón en el Alto, Rodrigo Paz en Tarija, Leyes en Cochabamba, etcétera. Me llama la atención que estos nuevos líderes, estos líderes emergentes tampoco se hayan pronunciado. He leído, porque he estado haciendo la revisión, y solamente Luis Revilla le hace un Twitter a Carlos Mesa diciendo que hermano, te felicito, y no. Pero si es la construcción de un liderazgo nacional, y en un tema de interés nacional, es decir, lo que esperamos es que se pronuncien en temas nacionales. ¿Qué opinión te merece esto? Es decir, ¿cómo se construye un liderazgo nacional que no habla de temas nacionales? Sí, acepto tu crítica, yo creo que sí es importante transmitirla. Probablemente han estado también involucrados en las segundas vueltas, en Tarija, en el Beni, preocupados por las transiciones. Finalmente son líderes locales, no son líderes nacionales, como tú bien lo dices. Y creo que deberían apropiarse de esta victoria, ¿no? Porque no es una victoria únicamente del MAS, creo que esa es una de las cosas que ellos deberían reivindicar, no sé. Hay un error constante en la historia de Bolivia, que es que se usa el tema de la reivindicación marítima para fines de política interna. Lo han hecho gobiernos sobre todo, siempre, pero también la oposición. Digamos, el caso que señalabas del abrazo de Charaña, fue terrible la oposición de ese momento a esa... A canjear a su abuela, carajo. Sí, a canjear a su abuela, ¿no? Pero tal vez era una solución posible y buena para el país, dentro de todo lo malo que significó la dictadura de Banzer, ¿no? Entonces, yo creo que yo también siento que como que hay este avance y este triunfo todavía preliminar. También el gobierno ya quiere embanderarse y la oposición, si caemos en eso, realmente estamos cayendo en un error. Tenemos que tomarlo esto como un aspecto que unifica al país.
Es una batalla de opinión pública también esto, ¿no? Y nosotros, yo diría, no debemos ser en exceso triunfalistas, y por eso era tu pregunta, ¿no? ¿Cuántos años demorará y qué vamos a lograr y todo eso? Aunque yo sí lo calificaría como una victoria el hecho de estar en la que Chile esté compareciendo No, por ante una supuesto. corte, Hoy es una victoria. hoy día lo que ha sucedido esta semana se enseñará en todos los textos de historia y como bolivianos nos sentimos absolutamente orgullosos. Claro. La pregunta iba, Rafa, tú que estás involucrado más en los temas de política, porque justamente hemos hablado, hemos reflexionado contigo tanto del tema de la construcción de la oposición, y cuando surge un tema tan importante como este, parecería que, tú hace un momento lo señalabas, parecería que si la oposición no se apropia, entonces, y quedan, no sé, 5 años, 7 años que pueda durar el juicio, etcétera, pareciera que sin Evo Morales el juicio no iría más. ¿Te das cuenta? Entonces, pues nada, era una anotación solamente que me parece importante hacer. Nos tenemos que ir a un corte, ya volvemos en Esta Casa No Es Hotel, ya el último bloque de este interesantísimo programa.